Buenas en sus hogares, cerrando la noche que, como de costumbre, llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 70, Claro, 26 Altiz, 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana. Agradecer los reportes de sintonía que recibimos a través de las plataformas de Cananga Visión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. También a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en X, Instagram, TikTok y nuestra página de Facebook. Lo propio a quienes se suscriben, comentan y le dan me gusta a los contenidos que ponemos a su disposición en el canal de YouTube de Cerrando la Noche. Don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches para mi compañero Junior Espinosa y buenas noches para la teleaudiencia. ¿Sabes que me he fijado que tú definitivamente te cogiste la Navidad de verdad? Este hombre todavía viene con color navideño. Trato de vestir alusivo a la temporada, a la época, trato. No siempre, pero trato. Parece bien. Aunque recuérdate que yo tengo una inclinación por las corbatas rojas. Sí. Sí. ¿Te gustan las corbatas rojas? Me gustan las corbatas rojas. ¿Y a quién tú imitas? No, las corbatas rojas. Dije. Pero hay personajes que usan corbatas rojas permanentemente. No, por un asunto de que me gusta el color. Yeah. Por casualidad, ¿te gusta ese color así desde niño? No, después de adulto. Entonces hay una motivación. Después de adulto. Después de adulto. Sí. ¿Pero qué? No, porque si te gusta el azul desde chiquito, está bien. Ay, no, si te gusta el rojo... No, mi color preferido es el azul. ¿No es el mamey? No, azul. Mi color desde toda la vida es el azul. Es el color preferido mío. Ya. Pero ya te has apasionado con el rojo. Después de adulto sentí inclinación por el rojo. Ah, porque tú te inclinas. Sentí inclinación por el rojo. Ya, no, yo no seguiré conversando del tema. No. Entonces, semánticamente tú le buscas el significado, eso es tu problema. Y lo del público, si quieres buscarle significado, yo simplemente digo que me inclino por el rojo. Y yo te pregunté que si te inclinas y ya. Sí. Yo no entiendo. No, y yo soy reiterativo. Yo no sé qué le pasa a Giovanni hoy. No pasa nada. O el rojo no es alusivo a la Navidad. Aquí en toda parte del mundo. Yo no sé. Desde niño. Si yo supiera, no pregunto. Pero desde niño eso es lo que nos han inculcado y eso es lo que uno ve. Yeah. En las películas, en los cuentos, pero a ver, en las historietas. Yo quería no volver atrás, pero... Ya. Pero tú me has dicho a mí que después de grande te inclinaste por el rojo. Sí. Y ahora me llamó la atención. Y ahora me dice que desde niño. Me llamó la atención. Sí. No, pero también vamos a dejar tus colores ahí. Sí. Y vamos a disfrutar. Que no es casualidad que te gusten las corbatas ni el color rojo. Pero tengo que respetar la causal que te lleva a ello. Porque no quieres socializarla. No, está bien así. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Vamos a esto, señores, que uno a veces tiene que tomar también las cosas a las ligeras. Porque esa es la vida, altas y bajas. La época, digamos que obliga un poco a bajar las tensiones sin olvidar los problemas, pero a ir más despacio en la época, aunque no estamos en la época navideña, pero desde el 1 de diciembre para la gente ya empezó el proceso de cara a llegar a la Navidad. Y como siempre decimos, que ojalá todos los meses tuvieran esa característica por el cambio que uno percibe conductual de los seres humanos. Aquí en la República Dominicana, y parece que también en muchos lugares del mundo, impacta en el comportamiento de la gente. Y eso es importante. Giovanni, en octubre se había dado a conocer que la señora María Corina Machado, líder opositora
en Venezuela, había recibido el galardón, o uno de los galardones más deseados por los seres humanos, que es el Premio Nobel de la Paz. De hecho, hay un presidente que abiertamente dijo que lo merecía. Y fue propuesto por varias personas, pero el numerito cayó premiado en la persona de María Corina Machado. Conocido todo lo que trajo esta selección a nivel mundial, posiciones, como de entenderse, favorable a que le otorguen este galardón, posiciones en contra, fundamentada básicamente en algunos de los requisitos fundamentales que se tenía presente para el otorgamiento de este tipo de premio. Personas comprometidas con la defensa de derechos humanos, personas comprometidas con la solución pacífica de los problemas, sobre todo los problemas internos. Y el hecho de que a María Corina se lo hayan entregado, que no tiene esas posiciones, y eso no es un secreto. Todo el mundo sabe cuál ha sido el comportamiento de María Corina en su confrontación política. Nadie puede decir que María Corina no esté exigiendo y no ha exigido la intervención norteamericana en su país. Es decir, que un tercer país intervenga en un conflicto interno, como es ese postulado. Y solo ese hecho la hacía no merecedora. Pero ya eso es pasado. Ya se lo entregaron. Hoy, después de haber anunciado al mundo que estaría en Noruega, en el ayuntamiento, en Orso, pues María Corina no llegó. No, lo recibió su hija, Ana Corina. De hecho, los presidentes que habían anunciado que participarían, por lo menos 3 llegaron. Uno de ellos había dicho que él tenía el vestido que ella iba a usar en el hotel. No se sabe qué hicieron con él porque no llegó, ni las razones. Imagino que próximamente tendremos noticias de por qué no pudo llegar María Corina, que se había informado que hace días había salido de Venezuela. Y eso ha llamado la atención. Pero oficialmente hay un boletín de que ella salió de Venezuela oficialmente. Bueno, sí, o simplemente la información. Yo escuché a las autoridades venezolanas como que ella salió. No, si las autoridades lo dijeron, están hablando. Creo que el ministro el órgano competente de Interior y Paz había informado que ella había salido del territorio venezolano. Porque, si mal no recuerdo. Porque la única objeción sería de que no pudo salir de Venezuela. Si salió de Venezuela, entonces habría que ver las interrogantes por qué no estuvo presente para recibir este importante premio. Se dio información de que ella iba hacia allá, pero que no llegaría ahora, a la hora que estaba pautada la entrega del premio. Hay que decir que la tradicional caminata de antorcha no se hizo, ya se había anunciado. También que hubo una caminata de protesta de ciudadanos allá en Orso en contra de que le entreguen el galardón a la señora María Corina Machado. Es decir, que el premio ha sido muy controversial. Pienso que en los últimos tiempos no había tantas diferencias entre los diferentes sectores por el otorgamiento del Premio Nobel a la Paz o de la Paz. Pero esa es la situación. Ya lo recibió su hija,
Su hija, discurso en inglés, como era de esperarse, y las traducciones. Añora mucho, según sus palabras, que vuelva a recuperarse la libertad que se perdió en 1999. 99. Claro, tú sabes, la libertad que se perdió en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder, porque ahí es que está el meollo del asunto. Y esa palabra llamada libertad, que cada quien tiene una interpretación y la usa a su conveniencia. De hecho, los que más han oprimido son los que más usan la palabra libertad. Y a veces uno se ríe también. Los que más usan en política a Dios y los que más oran son los que más gente han matado en nombre del Señor en los conflictos políticos. Y no estoy hablando de aquellas épocas cuando la iglesia en nombre de Dios ejecutaba. Sí. No. Hablando de épocas recientes. Gente que lo envían a misiones y llegan al aeropuerto con una oración. O van a una iglesia. O cada vez que termina un discurso, invocan al Señor. De hecho, gente que está en aguas extranjeras, actualmente, matando por presunción en nombre de Dios. A veces tienes que preguntarte. Qué ironía, ¿eh? La ironía de la vida. Pero la libertad, todo mundo tiene una interpretación. Pero la gente tiene que estar clara también. Sobre todo cuando determinadas corrientes ubican periodos en lo que según ellos se pierde la libertad. Porque a veces se pierde la libertad cuando yo pierdo mis privilegios. Cuando pierdo mis privilegios, se pierde la libertad. Lo tuyo individualmente. Lo mío. No lo colectivo. O lo de los grupos a los que yo represento. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, porque lamentablemente la lucha de hoy está muy enfocada en el relato, quién lo cuenta y cómo se cuenta. ¿Quién lo cuenta y cómo se cuenta? Desde que tú escuchas hoy que hay un gobierno que genera pobreza, ¿en qué tipo de gobierno tú piensas? ¿Derecha o izquierda? Me quedo indeciso porque No, muchos se inclinan hacia la izquierda. No. Lo que te digo tú ahorita es raro. Sí, muchos se inclinan hacia la izquierda. Seguro que no, Entienden que es la un izquierda, gobierno de corte de izquierda. entienden que la izquierda crea desigualdades y pobreza. Sin embargo, el mundo, quien lo ha dominado ha sido la derecha. Yo le preguntaba a un amigo dominicano, compañero, que me mandó un video de eso, ¿verdad? De cómo hay un proceso de inducción para convencerte de que los males que hay en el mundo lo han generado las personas que piensan diferente a como piensa el capital. Hay toda una estrategia en esa dirección. Sin embargo, yo le respondí a ese joven. Es difícil yo no creer esa teoría. Pero que no es difícil creerla. Pero muy es que difícil. sale a la calle. No, es que ¿Cuáles son los ejemplos que te ponen a ti cuando se va a hablar de desigualdad y de miseria? No, es que no es Cuba y Venezuela. Sí, no, pero esa teoría no encaja. Pero quizás a ti no te encaja. Pero lo primero que tú dices hoy es que Maduro es un dictador.
Para mí es un dictador. Es lo que te digo. Para ti es un dictador, pero no es para ti. Es posiblemente para el 80% de las personas. ¿Pero por qué? Porque le dicen que es un dictador. No, es las acciones que he visto, Junior. Bueno, las acciones que tú dices que has visto. Bueno, ya es otra cosa, la que yo digo que he visto. ¿Tú me entiendes? No he sido testigo. O la que te han dicho que ha visto otro. No he sido testigo de lo que pasa en Venezuela. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, entonces ya tú tienes una concepción preconcebida. Sin embargo, no tenía esa concepción de Hugo Chávez. Tú no, pero esos sectores también sí, por eso se perdió la libertad del 99. No, para mí Chávez fue uno de los mejores presidentes que tuvo Venezuela. Lo que pasa es, Giovanni, que mucha de esa gente le importan los pobres que ha creado el bloqueo hoy, pero no le importaban los pobres que creaba la concentración de las riquezas que había en Venezuela hasta el 99 cuando llega Chávez. Ahí no le preocupaban los pobres, ni la represión. Y no recuerdan el Caracazo. Esos mismos sectores que hoy están diciendo cualquier cosa, fueron los mismos que usaron los aviones que ametrallaron a los venezolanos. Porque eso está ahí, reciente. Es reciente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los relatos juegan un papel fundamental en los códigos comunicacionales. Donde quiera que tú lees, por ejemplo, yo buscaba ahorita, hice un ejercicio para ver cuántos periódicos sacaban a relucir la marcha que hubo ayer en protesta. Busca para que tú veas. ¿Cuál marcha, Junior? Y lo que osan referirlo, hablan de 200 personas. No me interesa si había una marcha. No te va a enterar. No te va a enterar. Por eso, tú te enteras de lo que a los dueños de los medios de comunicación le interesa que tú te enteras. Es que siempre ha sido así, Junior. Hoy es mayor la influencia. Es que no debería, porque hoy tenemos las redes sociales, sí, que es un medio por excelencia. También con mucho control. Donde no tiene esa gran manipulación. Que no. Y la granja de Vox, pero de Giovanni. Junior, yo te voy a traer a Volque para que te hable de eso, que Volque sí sabe de eso. Junior, es que de la granja de Vox. Es que aquí tenemos un medio de comunicación, Junior, que está bien, no pueden coartar, pero no pueden coartar la voz de 200, 300 personas, Junior. Pero si subiendo lo que videos tú dices, a Facebook, a Twitter, tú no ves que TikTok, la mayoría de las informaciones que salen por este aparato en las redes sociales son falsas. Sí, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Y son las que mayor reproducción tiene. De acuerdo contigo. Entonces, eso no es casualidad ni causalidad. Eso es provocado, Giovanni. Para desacreditarlo. No. Porque eso tiene una determinada orientación política de culpabilizar solo algunos de los males. Sin embargo, reitero, le decía al joven que mientras eso ocurre y atacan a los otros de ser responsables, ellos salen a la calle a defender los privilegios que tienen esa gente, que quieren cortarle la educación pública, que quieren cortar la salud pública, que no quieren pagarle un salario digno, que no quieren que tenga cesantía, que no quiere que tenga vacaciones. Pero el capital siempre va a querer eso, Junior, porque el capital lo que no quiere es que sus beneficios se disminuyan. Entonces, ¿quién es el malo? El que aboga porque tú tengas todo eso. No. Al que le ponen el pie cuando llega el poder para que tú no puedas lograr eso. ¿Cuál es el malo? Es que se supone, Junior, que el que aboga por tu derecho es la persona buena de la película, ¿verdad? El que está diciendo que necesita más salud para los pobres, más educación, más hospitales, más seguridad, está abogando por la colectividad. Pero en el relato ese es el malo, ese es el populista. Y ese es al que cuando llega al poder le ponen todos los candados para que no pueda ejecutar las políticas sociales. Ya eso son otras cosas, que te coarten, que te limiten, que te creen trabas. Y después te ponen como ejemplo del fracaso. Y entonces ahí no se puede ir. Acá si te la ponen difícil, es fácil fracasar. Pero eso no es lo que nos dicen. No, eso fracasa porque es malo. Sí. Porque son corruptos.
Y ven acá. Pero que el ser humano tiene un cerebro, Junior. Sí, pero es que no todo el mundo, por el cerebro, tiene esa dificultad que puede ser inducido. Oye, ¿por qué tú crees que la propaganda existe? Bueno. ¿Por qué Hitler usó la propaganda? Bueno, hablando de Hitler, Hitler todavía estaba perdiendo la guerra y le mandaba boletines y periódicos a los soldados de que estaban ganando para mantener el entusiasmo arriba. Yo no sé si y mantenerlo activo. Yo no sé si fue contigo o si fue en la revista que yo puse el ejemplo de cómo la propaganda y sobre todo la mentira política siempre ha jugado un papel importante. Hubo un país en nuestro continente que tumbaron un gobierno con mentira. Se inventaron una guerra y unos grupos armados. ¿Pero cómo lo hacían? Con noticiarios, a través de la radio. Usando los medios tradicionales. Imprimiendo con imprenta. Sí, sí, sí. Pues lo hicieron también en Irak. Lo hicieron en Irak. Y entonces, a veces la falta de conciencia ciudadana, porque no solo es la falta de educación. Para mí, yo siempre quiero establecer dos fronteras diferentes, porque hay gente que son educadas, pero no tienen conciencia ciudadana. No. O sencillamente están tan inclinados que no logran, y tan determinados a taparse un ojo. No logran ver más allá. Y no ven más allá. Sí. Entonces, estos científicos saben eso, Giovanni, y lo utilizan. Pero el pueblo dominicano, Junior, vivió eso en la época que el doctor José Francisco Peña Gómez estaba vivo. Lo vivió porque lamentablemente el poder en ese momento, el doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista crearon siempre ese relato de que iba a unificar la isla, pero de que claro, era prieto, que era hijo de, y eso ha perdurado, de haitiano, y que el status quo, los sectores económicos no iban a permitir que un moreno, un prieto llegara a la presidencia de la República. Eso ha perdurado. Y entonces esos fueron uno de los obstáculos que impidió que el doctor José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República. Claro. Pero eso relato, perdura. Armado, preparado. Eso perdura. Lo que te quiero decir es que el que cuenta la historia y cómo la cuenta, y si tiene los mecanismos de control de medios, es mucho más efectivo. Hoy tú no ves que la gente hoy sigue más las redes sociales que los medios tradicionales, y la gente cree de entrada cualquier cosa que se publique. No, estoy de acuerdo contigo. Hay gente que lo afirma categóricamente porque lo vio en que alguien lo publicó en Facebook. Claro. ¿Y quién es esa persona? Tiene la integridad, tiene los conocimientos. Tú escuchas gente abogando. ¿Qué profesional es? Tú escuchas gente abogando para que bajen los impuestos. Para que bajen los impuestos. ¿Pero para que se lo bajen a quién? A los ricos. ¿Para que se lo bajen a ellos? Entonces hay gente abogando porque se achique el Estado. Pero si el Estado es achicado, ¿cómo va a resolver los problemas de la gente? Yo te pregunto a ti, Giovanni. No hay forma. ¿Los ingresos? Gente que aboga porque se privatice la UAS. Tú lo oyes a diario. Porque se privatice la educación, la salud que sea privada. El sálvese quien pueda. Eso es lo que te plantean estas nuevas teorías. El capital actúa de forma voraz y despiadada. Junior, el capital lo que le interesa es acumular riqueza en detrimento de los trabajadores. Pero claro. Y mientras se pueda ahorrar dinero, no importa que avasalle, no importa que tropee, no importa que humille, lo va a hacer. Porque esa es la esencia del capital. Esa es la esencia del capital. Claro. Pero eso es lo que tú defiendes cuando asumes la posición contraria. Y eso es lo que tú ves. Jóvenes. Tú tienes una experiencia en tu casa. Tú. Y yo la conocí. El hijo de Giovanni Almonte simpatiza con Vox. Ese es su derecho. Sí. Pero tú te dices, pero con esas ideas, yo respeto eso. Y hay que respetarlo, pero tiene una experiencia. Yo respeto eso. De cómo
La proposición es propaganda pura. De cómo te crean una visión de que los responsables de todo lo que pasa en el mundo son los inmigrantes, que hay que expulsarlo. Entonces, eso es producto también de todo eso, porque a lo mejor él no vio eso en tu casa. No, es que la juventud está dedicando prácticamente 8 horas de su vida a ver las redes sociales, a ver videos en YouTube. La gente de verdad cree que YouTube es la gran enciclopedia del mundo. Y no es una enciclopedia que está patentizada, no está totalmente cerrada, así que ahí hay ideologías e intereses diversos. Entonces, tú tienes Pero que hay asumir, tendencias marcadas. tú tienes que asumir lo bueno y rechazar lo malo. Hay tendencias marcadas. Y por eso te decía, busca la perspectiva ideológica del 70 o del 80% que se publican en las redes sociales, o del 90%, y te vas a dar cuenta de qué es lo que se pretende y qué es lo que estamos construyendo. Donde lo que siempre han apostado por lograr realizaciones que impacten en modificar las condiciones de vida de la gente, hoy son los malos de la historia. Pero resulta, antes de irnos a la pausa, que si hoy se habla de una jornada laboral de 8 horas, no es gracias a la extrema derecha ni a la derecha. No. Si hoy se habla de seguridad social, mala o buena, pero vamos a ponerla en el mundo, no es gracias a la acción filantrópica de los capitalistas. Si hoy se habla de derecho a una casa, a un techo, si hoy se habla, Giovanni, del derecho a la educación, del derecho que tienen los niños de no trabajar y a estudiar, del derecho a la salud pública, es porque fueron conquistas, fueron consignas que se convirtieron en derechos, y hoy todos los estados, pueden ser de derecha o de izquierda, no importa, tienen que asumirlo. Son convenios, eso indica que esas internacionales. corrientes han estado por el camino correcto. Pero también por eso, esos gobiernos de extrema derecha dicen que la ONU es de izquierda. Pues tú lo has escuchado. Y se salen de la ONU, y que el cambio climático es una vaina de los progres, y que la igualdad, que la equidad, que esa es la agenda progre. Y se salen, Giovanni. No, eso es lo que tú ves todos los días. Bueno, es que cuando tú dices que el cambio climático no existe, tú vives totalmente ajeno y de espalda a la realidad mundial. Pero no soy yo. Porque el cambio climático existe, está ahí. Cuando no creen en la ciencia. ¿Por qué tenemos tormentas cada vez más fuertes? No es un invento. No, eso es un producto de la contaminación. Se salen de la Organización Mundial de la Salud, a donde ellos se concentran en el foro de Davos. Foros económicos, foros de inversiones. Ahí sí, ahí sí. Pero de eso es de lo que se trata, Giovanni. De toda esta retórica y todo este relato que uno permanentemente y a lo que se presta mucha gente con conciencia. Esperemos que no esté detenida María Corina Machado, que no esté detenida y que haya sido un percance. Esperemos que no. Y que no pudo llegar a tiempo por un percance. Aunque, según información, ella está en Davos. Ella está en Davos, ella iba pero de camino. no llegó a tiempo a recibir el premio. Ah, pues ahí se cae entonces la... No, dicen algunos... ¿Y quién la dejó salir? Dicen algunos periódicos que sí. ¿Y quién la dejó salir? No, vuelvo y reitero que ojalá no esté detenida y que esté en Davos y no haya recibido el premio. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.